¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola amigos, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues vamos a comenzar. Dice, su sacratísimo corazón sería su divina voluntad. Todo está contenido en su divino querer. Entrar en su corazón es fundirse en su divina voluntad. Bueno, yo creo que vale la pena aclarar que el corazón siempre se ha tomado como el centro de las emociones. Pero en realidad el corazón no tendría mucho sentido que fuera el centro de las emociones. O sea, todo está en nuestra parte espiritual. Esto hay que también entenderlo. O sea, el cuerpo no tendría esta capacidad de poder sentir amor. O sea, ¿por qué? Porque en realidad esa parte es del espíritu. Y de la panza ahí se sienten las mariposas. Bueno, eso bueno, de la panza. O sea, se ha tomado como algo tradicional ya el hecho de que el corazón es el centro de las emociones. Entonces, cuando hablamos del Sagrado Corazón, es porque Jesús en un momento dado, o sea, todo lo relacionaba con su corazón. Bueno, o sea, no tenemos ninguna inconveniente en hacerlo, pero que el corazón sea la divina voluntad, no. O sea, la divina voluntad es algo total y absolutamente distinto. El corazón es humano y la divina voluntad no es humana. O sea, no la podemos centrar en algún órgano, en alguna cosa material. La divina voluntad es la voluntad de Dios y por lo tanto no tiene ninguna relación, ¿cómo diríamos?, ontológica con lo humano. Así que, o sea, vamos a seguir teniendo el Sagrado Corazón de Jesús, de María, como una representación del amor que ellos nos tienen. Pero en realidad, o sea, es la parte espiritual la que está sintiendo ese amor. Nada más. Doctor, ¿el evangelista Juan tenía un espíritu más puro que los otros? Sí, bueno, esto en María Valtorta, o sea, se ve que era lo que Jesús llama virgen en todos sentidos, no nada más en el sentido carnal, sino virgen en el sentido de espíritu, sentimientos, o sea, no tenía absolutamente nada prácticamente con el mundo. Por eso es que se entrega en forma total a Jesús y por eso también es que es el discípulo que más penetra en el conocimiento de él. O sea, si leemos el prólogo del Evangelio de Juan, veremos hasta dónde penetró en el conocimiento de su maestro, que era Jesús, y llega incluso a decir que él es el eje de la Trinidad. Eso, con calma, eso hay que irlo poniendo poco a poco, y esto lo dice en María Valtorta, o sea, no en Luisa. Pero en María Valtorta hay una parte donde él externa a Jesús lo que él ha entendido y llega a decirle, dice, sé que tú eres el eje de la Trinidad, que si tú no estuvieras, prácticamente la Trinidad no estaría. Es curioso, ¿no? Sí. ¿Podríamos decir que Juan era más fácil que llegara a su nada porque estaba vacío del mundo y de todos los prejuicios, ideas, y que por eso el conocimiento de Dios le fue más fácil? El conocimiento de Dios le fue más fácil porque amaba, y amaba a Jesús. Recordemos que Jesús nos habla y nos dice que nadie puede amar lo que no posee, y que el amor es
es la posesión de aquello que se ama. Como Juan era inocente, Juan prácticamente no tenía ninguna relación con el mundo, se entrega totalmente a Jesús y lo posee, lo hace propio, y eso es lo que aumenta el amor en él, y aumentando el amor, aumenta el conocimiento. No sé si quedaría claro, ¿no? Estaba pensando que pues ellos vivieron con Jesús 3 años y llegaron a niveles muy altos, y nosotros tenemos a Jesús en el libro de cielo y van 15 años y uno no llega ni al 1% de lo que ellos llegaron. Esto es interesante lo que dices, Alejandro, porque en realidad como que nos motivamos mucho por el libro de cielo, pero nos motivamos a conocer, no a poseer. Y estamos muy acostumbrados a la ciencia humana. La ciencia humana, o sea, se basa en tener el conocimiento y tenerlo siempre en la mente. Pero el conocimiento en modo divino no es tenerlo en la mente, sino es pasarlo a la voluntad como acto, como vida. Y eso no lo tenemos nosotros como algo, pues no sé, lo que acostumbramos. Tú puedes conocer algo de física, algo de botánica, de biología, de lo que sea, pero eso no te hace poseedor de eso como vida. No lo incorporas como vida. El conocimiento de Dios es diferente. O sea, cada vez que conozcamos algo de Dios, para decir que realmente lo conocemos, debemos incorporarlo como vida nuestra. Así que, bueno, ¿qué tanto conocemos ese 1% que dices? Más bien diríamos, ¿qué tanto vivimos? ¿Qué tanto poseemos de él? Dice, Jesucristo es el nuevo Adán y tuvo que morir para acabar con el pecado de Adán y resucitar, pero ya glorioso y triunfante. Y es que todo es en pregunta. Bueno, Jesús tuvo que morir no para resucitar el pecado de Adán, sino de toda la familia humana. Él viene a este mundo, tiene que hacer exactamente lo contrario de lo que el hombre había hecho. El hombre le había dado muerte a la vida divina en él para darle vida a la vida humana. Ahora Jesús tiene que venir y tiene que tomar la vida de toda la familia humana, no de uno ni de dos, sino de todos, darle muerte en él para darle vida en la divina voluntad, pero a toda la familia humana. O sea que no es en Adán. Luego, ¿qué decía? Que tuvo que resucitar, tuvo que morir para acabar con el pecado de Adán y resucitar, pero ya glorioso y triunfante. Sí, pero eso también es a nombre de toda la familia humana, no es nada más de un solo hombre. O sea, Jesús es el vencedor de la muerte, el que vence la muerte, pero más que la muerte material, que es importante, pero es la muerte espiritual. Recordemos que en el Génesis existe aquella sentencia de que el día que Adán comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, irremediablemente iba a morir. Entonces, ese irremediablemente no hay manera de revertirlo. Tiene que morir. Y tiene que morir en dos esferas. La esfera material, que es la muerte que conocemos, pero sobre todo la muerte espiritual, que la muerte espiritual es separarse de Dios. Esa es la que viene a rehacer Él,
O sea, sobre todo, más que de la muerte física, es esa muerte espiritual. Pero, vuelvo a repetir, es a nombre de toda la familia humana. Y también vence la muerte desde el punto de vista material. Nada más que esa tendrá que realizarse hasta el final de los tiempos. Doctor, yo hago mis oraciones en divina voluntad, pero me es muy difícil hacer los giros. ¿Qué me recomienda hacer? ¿Qué le digo? O sea, si no tenemos la suficiente imaginación, la suficiente concentración para hacer este tipo de práctica, pues yo creo que lo más lógico sería tomar un libro y girar en lo que se le está leyendo. Para girar en la humanidad de Jesús, y sería ideal leer a María Valtorta. O sea, María Valtorta es una descripción real de lo que está pasando en la humanidad de Jesús y la forma como él lo desarrollaba en su vida mortal. Otro es leer las horas de la pasión. Ahí estamos también desarrollando nuestra vida junto con Jesús y eso se llama un giro. Podemos tomar la Reina del Cielo, que en sus enseñanzas, o sea, de que nos va diciendo lo que ella hacía, nos podemos sumergir en ese tipo de práctica y girar en los actos de María. En fin, si no tenemos la suficiente capacidad imaginativa, bueno, pues vámonos a la lectura, a la narrativa, para poder sumergirnos en ella, ¿no? Dice, doctor, ¿nos podría aclarar qué dones se deben pedir? El don de la virtud suplicante, el don del amor, el don de la inseparabilidad. Bueno, no es que se pidan. Jesús esta lección se la da a Luisa y lo que él habla es que cuando el alma realmente tiene este deseo de vivir en la divina voluntad y que se acerca a Jesús, que lo está tratando de conocer por todos los medios, entonces él le da al alma esa virtud. La primera es la virtud suplicante, donde la misma divina voluntad se pone a pedir, a suplicar el reino para esa persona. A partir de ahí, luego el siguiente paso es darle la virtud del amor, si no me equivoco. Y por último, de la inseparabilidad. O sea, en la del amor es la unión, la posesión, como dijimos hace un momento. Y la inseparabilidad, que es ya cuando el alma y la divinidad se encuentran totalmente fundidos. Pero no es tanto que lo pidamos, sino son dones que Dios da de acuerdo a nuestra disposición en llegar a vivir y a conocer la divina voluntad. Doctor, un evangelio dice que Jesús tuvo que aprender a obedecer sufriendo. Si Dios Padre es con él, ¿qué tuvo que aprender? Un sacerdote comentó que es por la humanidad de Jesús. Jesús tuvo que aprender. Entonces la pregunta sería, ¿el Verbo eterno en su humanidad tendrá que aprender? Sí. ¿El Verbo eterno en su humanidad tendrá que aprender? El Verbo eterno no, pero la humanidad sí. La humanidad del Verbo eterno, que se encuentra su voluntad, su memoria, su inteligencia, fundidos con la voluntad, inteligencia y memoria divina, tendrá que aprender. No, así ya no. ¿Así ya no? O sea, es difícil el poderlo entender. Tuvo que aprender que por medio del sufrimiento. Uh-huh.
el sufrimiento, no sé exactamente a lo que se refiere con aprender. Jesús tiene que experimentar en él lo que es el pecado. O sea, sin pecar, pero tiene que asumir en él lo que es el pecado, o sea, la ausencia de Dios en su vida. Eso el Padre es el que lo quiere. El Padre es el que desea que se haga esto para poder redimir al hombre y poder reconquistar su reino, que es el propio hombre. Pero ahora la pregunta es, ¿que la voluntad del Padre es diferente de la del Hijo? No. O sea, la voluntad del Hijo es diferente de la voluntad, o sea, del Espíritu Santo. Los tres quieren lo mismo. Y resulta que la voluntad divina, que es la misma, ahora es la voluntad humana de Jesús se somete o no se somete, sino llama a esta voluntad divina a obrar en él, a hacer vida en él, y entonces lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren, desean, la humanidad de Jesús lo quiere, lo desea. No hay un aprendizaje así estricto, ¿sí? A veces se habla de obediencia. Bueno, podríamos ponerlo como tal, pero recordar que la obediencia es dos voluntades, una dando una orden y otra aceptando y cumpliendo esa orden. O sea, van juntos, pero no fundidos. Y esa no era el caso de la humanidad de Jesús. La voluntad humana de Jesús estaba fundida con la voluntad divina de Él mismo. Por lo tanto, no hay aprendizaje y algo que yo sé que no les va como a parecer, pero no había obediencia. O sea, era una misma voluntad. Y la voluntad humana de Jesús estaba unificada con la voluntad divina. Por lo tanto, no había obediencia. Había unidad de pensamiento, unidad de deseo, unidad de obra. Eso es lo que había en Jesús. ¿No será que habrá una confusión por el Evangelio que decía que Jesús crecía en edad, sabiduría y gracia? La humanidad de Jesús crecía, sí. En la medida que va creciendo, la parte divina le va comunicando cada vez mayor cantidad de conocimiento, de experiencias, y lo que sucede es que el niño, o sea, conoce menos que el adulto. O si el adulto, digamos, no sé, de 20, 25 años, conoce un poco menos que el adulto ya de 30 o 33. No quiere decir que no conociera, pero no se le había dado, no se le había revelado, porque no era necesario, porque no era el momento, como queramos decirlo. Pero un ejemplo muy claro es cuando le preguntan si eso vendrá, o sea, ¿cuándo vendrán todos esos castigos? ¿Cuándo será el final de los tiempos? Y Jesús le dice, eso ni yo lo sé. Solamente el Padre, mi Padre Celestial lo conoce. ¿Por qué? Porque no se lo había comunicado todavía. Esto también pasa con nuestra Madre Santísima. Ella es la plenitud, es la posesión de la divina voluntad en una criatura, y sin embargo le fue ocultado el conocimiento de que ella iba a ser la madre, hasta el momento en que se le revela, o sea, ahí con el arcángel, pero en lo anterior ella no sabía qué iba a ser, sin embargo ya estaba en la totalidad de los bienes que eran necesarios para ser la madre del Verbo.
En fin, o sea, conocer, experimentar, difícil decirlo en Dios, ¿no? Doctor, usted dice que entendemos mal cuando pensamos que vivir en la divina voluntad es igual a estar quietos en cuerpo y alma. Pero entonces, ¿por qué a Luisa la hizo vivir desde los 17 años hasta su muerte en una cama? Bueno, empezamos el por qué la puso en cama. Quería un alma total y absolutamente a su disposición. No quería que esa criatura, que esa alma se perdiera el tiempo ocupándose de cosas del mundo. Segundo, es porque le pide un sacrificio, le pide ofrecerse como víctima. Y Luisa va a ofrecerse como víctima tanto material, o sea, por no salir de su cama, por sufrir los dolores de la pasión, compartir con Jesús todos sus sufrimientos, pero al mismo tiempo tiene la parte divina, espiritual, que es la renuncia a su propia voluntad, a sus propios atributos, para vivir solamente con los atributos divinos, fundida en la divina voluntad. Entonces, no es que no haga nada, sino que no, o sea, es un sacrificio para exclusividad, perdón por la palabra. Luisa es exclusiva para el uso de Jesús. Suena feo, pero bueno. Y luego en ella tiene que desarrollar el culmen de las virtudes, la totalidad. Y eso lo va a hacer en lo personal. O sea, eso de que Luisa tenía que hacer muchas cosas, eso es, de alguna manera se toma, porque enseñaba, daba clases bueno, en italiano es tómbolo, no sé exactamente el Crochet, tejido, ¿no? Háganle caso a Alejandra, no a mí. Y, o sea, prácticamente era su trabajo, pero su verdadera actividad era con Jesús. Y no hay actividad más grande que la de un alma que llega a vivir en la divina voluntad. O sea, y Jesús lo dice de esta manera. O sea, parece, el alma que hace la divina voluntad, que vive en ella, parece que no hace nada, pero lo hace todo, porque obra a lo divino. O sea, unificándose con la divina voluntad, esa alma se extiende en todas las obras de la divinidad, se extiende en todas las obras de la humanidad para rehacerlas, que es lo mismo que hizo Jesús. En fin, no hay actividad mayor que la de un alma que vive en esta voluntad. Aparentemente desde afuera no se ve nada, pero eso no quiere decir que no haga actividad. Doctor, usted habla mal de Judas. Sí, fue traidor. Pero sin su traición, ¿cómo hubiera sido crucificado nuestro Señor? Dios necesitó un alma desobediente. Bueno, una manera muy particular de pensamiento. Dios necesitaba de alguien que lo traicionara. Visto así, en forma genérica, sí. Pero no recordemos que las criaturas son débiles y son movidas por una voluntad humana que no es capaz de conocer todo, que no es capaz de entregarse todo y que no es capaz de llamar a otra voluntad a obrar junto con ella. Junto con esto hay una libertad en el hombre, un libre albedrío que Dios nos dotó
con el cual vamos a decidir qué acciones llevar a cabo. Judas, o sea, era una persona que en su característica de personalidad, de todo, era doble. O sea, a él lo que le interesaba era el triunfo material, lo que le interesaba era tener un puesto, le interesaba tener el uso de los bienes que un reino le podría dar. Eso no era amor, no era entrega, no era nada, era totalmente personal, un beneficio personal. Que Jesús lo hubiera sabido antes, sí, pero de todas maneras lo dejó, no para que lo entregara, no para que lo traicionara, sino lo acepta porque él nunca rechaza a nadie, nunca le quita el libre albedrío a nadie, y aparte de todo, en él se tenían que cumplir las escrituras. A veces tenemos la idea que lo que está escrito es lo que va a pasar. Entonces, estaba escrito que iba a haber un traidor. Pues este llamado Judas lo pongo como traidor. No, es totalmente al contrario. Lo que está en la eternidad, lo que está en ese acto único de Dios, es lo que pasó en el tiempo. Si en el tiempo no pasa, en la eternidad no está. Por lo tanto, no podemos hablar de predestinación, ni de que Dios haya escogido a una persona para determinada obra, buena o mala, sino simplemente es lo que la criatura decidió con su propia voluntad, con su propia inteligencia, con su propia memoria o amor. Lo que decidió, eso es lo que está escrito en la eternidad. No sé si se entiende, pero no es como lo pensamos. No es que Judas estaba como traidor escogido y bueno, ya no se puede hacer para ningún lado. Tiene que ser el traidor. No es cierto. O sea, en la medida que él se acercó al demonio, es que fue cayendo cada vez más hasta que llegó a la plena posesión, que es la vida divina totalmente anulada en aquella persona y desarrollada la vida humana, la vida de las virtudes. Porque de todos modos ahí en el Getsemaní llegaron y preguntaron, bueno, Jesús pregunta, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, y él mismo dice, yo soy. Uh-huh. Ahí ya no había necesidad de que Judas lo besara en nada, porque llegaron a preguntar y él contestó, yo soy. Entonces él ya se estaba entregando. Por eso no era necesario que llegara Judas a darle beso. Bueno, es que la traición de Judas era el mostrarlo, no tanto el reconocerlo en persona, sino el mostrar el momento adecuado, el lugar adecuado para capturarlo. O sea, pero volvemos a lo mismo, lo importante es, Judas lo decide voluntariamente. Judas se decepciona de Jesús, Judas quería un rey humano, Judas quería un puesto dentro de un reinado humano, y eso es lo que no toleró que se le frustrara. Entonces, yo creo que es muy clara la idea. Las cosas de Dios no están ocultas, se ponen de manifiesto, pero el libre albedrío es el que permite que lo lleven a cabo o que no. Y dependiendo de la decisión, es la esclavitud en lo contrario. Okay. Dice, ¿cómo hizo la Santísima Virgen vivir solo de divina voluntad siendo una célula cuando fue concebida en el vientre de su madre Ana?
Curiosa pregunta. El alma no forma parte de la creación de un ser humano. Entonces, de la creación me refiero a de pareja, ser engendrado. El ser humano es engendrado porque es por medio de dos personas que son complementarias y que tienen todo lo necesario para fecundar a la otra. O sea, no es una fecundación en uno mismo, sino una celulita que se llama esperma, espermatozoide, otra celulita que se llama óvulo. Cada uno tiene la capacidad de ser fecundada por la otra. Y en la medida que se van a unir, es en la medida en la que se empieza a formar el ser humano. El alma no viene creada o desarrollada de esta manera. El alma es espiritual y el alma es creada por Dios. Entonces, desde siempre Dios tenía en mente aquella criatura y tiene en mente la vida del alma que le va a dar. Por lo tanto, o sea, lo primero que debemos entender es que no es lo mismo engendrado, creado, generado, son diferentes. Pero aquí el alma es creada por Dios, mientras que el cuerpo es engendrado por el hombre. Que a la larga resulta lo mismo, o sea, como tanto el hombre como la mujer son seres creados. Por lo tanto, el hijo de ellos era ser creado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No, verdad? ¿Y qué decía? Se me olvida. ¿Cómo le hizo la Santísima Virgen vivir solo de divina voluntad cuando era nada más una célula? Entonces, cuando María era una célula, punto, yo nunca lo había visto así, en ese momento Dios creó el alma de María. Y el alma de María, o sea, recordemos, se le brinda la posibilidad de pasar su prueba ahí, en ese instante de la creación. Y María la pasa. Y esa prueba le sirve para toda su vida. Por lo tanto, desde el primer instante de vida del alma de María, es puesta a la prueba, pasa la prueba y vive en la divina voluntad desde el primer instante. La humanidad no tiene nada que ver en esto, sino es el alma con sus tres potencias. Ahora, cuando esta alma se infunde en la criatura, bueno, ya queda totalmente corroborada. Toda la criatura queda corroborada en lo que el alma había decidido, que había decidido pertenecerle a Dios, que había decidido dejar todo lo que no le pertenecía a Dios, en fin, de todo lo que conocemos. Así que no es ¿cómo diríamos? Contrario, no es problema, ¿no? En el libro de la Reina, la Virgen nos explica eso, ¿verdad? En el libro de la Reina del cielo. Por eso, o sea, ella habla de la creación de su alma. Uh-huh. En el principio, ella habla de esa prueba que tuvo. O sea, que no importa qué tan grande sea el cuerpo, el alma ya está destinada a esa célula o a ese grupo de células o a ese embrión. En fin, no importa la etapa de desarrollo material, físico, el alma siempre es igual, no hay desarrollo, y menos un alma tan privilegiada como la de nuestra madre, porque ella es privilegiada desde el primer instante de su concepción, sí, pero es puesta a prueba.
Y gracias a que pasó la prueba, su triunfo se extiende a toda su vida, y ahora la vida de la divina voluntad se concentra en ella, o sea, se funde junto con ella. Si Adán hubiera sido obediente, ¿el Verbo nunca habría tenido que venir como hombre? La finalidad de la encarnación del Verbo es exactamente venir a reinar a este mundo. O sea que no importa si el hombre pecaba o no pecaba, esta manifestación de Dios, esta humanidad de Él, tenía que estar en la tierra, porque la finalidad de toda la creación es el establecimiento del reino de Dios en este mundo. Y ese reino de Dios tiene que fundarse forzosamente en una criatura, pero una criatura que tenga vida divina. No se puede formar en una criatura que tenga vida humana. Por lo tanto, la única criatura que existía en ese tiempo con estas características, bueno, era la humanidad de María. Y ella es la que recibe prácticamente todo lo que la humanidad del Verbo eterno de Jesús contiene. O sea que María fue creada en los actos, generada en los actos de su propio Hijo, en los méritos de este Hijo que iba a tener en el futuro, para que pudiera ser exenta de pecado y pudiera tener esta parte de la divina voluntad. No sé si esto quedaría claro. Bueno, pues amigos, gracias por haber estado con nosotros y esperemos que contar con su presencia la próxima semana. Le agradecemos a Alejandra. Gracias, doctor. A Alejandro. Gracias, doctor. A Paris. Gracias. Gracias, Y Paris. A ustedes, amigos. Hasta la próxima. Muchas gracias, amigos. Buenas noches, que descansen. Gracias, amigos, a ustedes que nos escribieron desde Aruba, Argentina, Jalisco, Manzanillo, Costa Rica, Coahuila, Francia, Veracruz, Canadá, Ciudad de México, Perú, Querétaro, Israel, Colombia, Kansas, Monterrey y Tijuana. Gracias, amigos. Hasta la próxima.